Entonces vamos a ver los criterios generales que se utilizan para la organización de obras de movimiento de tierras. Seleccionamos este tema porque en las construcciones viales, ya sean carreteras, pistas o vías urbanas, es donde más se utiliza el equipo en una variedad de máquinas. No así en las estructuras, pues en las estructuras se va a utilizar por ahí solo una excavadora y las volquetas que van a botar el material excavado. Entonces tomamos como referencia para tener una amplitud de máquinas las obras viales. Antes de seguir, ya les dije que deben cambiar su perfil. Cuando haga control de asistencia, los que tienen nombre primero van a tener falta. Entonces, necesariamente tiene que estar primero el apellido. Entonces, decíamos que las grandes obras de movimiento de tierras, donde se van a mover grandes volúmenes, tanto en trabajos de excavación o desmonte y también en la construcción de terraplenes o rellenos, en las depresiones que tenga el terreno, ha de ser principalmente en las obras viales, carreteras, pistas, en algunos casos en las represas, con muy poco equipo en fundación de edificios, pero en cualquier caso, en cualquiera de estas obras se requiere una organización para poder aprovechar las cualidades que tienen las máquinas, para crear una buena interrelación entre las diferentes máquinas. Por ejemplo, tenemos que coordinar el trabajo que hace el cargador frontal con las volquetas. Tenemos que tener un cargador frontal que sea capaz de cargar de manera rápida a todas las volquetas que tenemos en el circuito. Y también tiene que haber una relación entre el tractor y el cargador frontal. El cargador frontal tiene que ser capaz de cargar toda la excavación que está realizando el tractor. Entonces, necesitamos hacer una buena organización. Esto también parte en la elección de las máquinas. La elección de las máquinas se va a dar en función de la magnitud de la obra, equipos más chicos, más grandes, y también en relación a las cualidades que tiene el suelo. Si tenemos un material muy duro, no podemos utilizar mototrailers ni excavadoras, va a tener que ser tractores, incluso en algunos casos vamos a requerir equipos de perforación para el uso de explosivos. Entonces, toda esta organización va a tener como meta, primero, definir un plazo, el plazo más conveniente, y por otra parte, definir un costo. Entonces, nos interesa el plazo y el costo. El costo nos tiene que garantizar obtener ganancias para que la empresa pueda trabajar. No se trabaja solamente por hacer un trabajo, sino se trabaja para ganar dinero. Perdón un ratito, vamos a ver que hay algunos que quieren seguir entrando. Desde la próxima clase, como regla general, vamos a tener solamente 10 minutos para el ingreso a plataforma. Los días martes, para que no madruguen mucho, va a ser la entrada a las 7. De 7 a 7:10. Y hoy día miércoles, que tenemos a 15:45, ha de ser hasta 15:55. Los que lleguen más tarde ya no van a entrar a la clase. Ingeniero. Sí, adelante. Una consulta respecto a los nombres. Primero tiene que estar el apellido y después el nombre, ¿verdad? Claro, apellido paterno, materno, nombre. Está bien, ingeniero. Gracias. Tal como aparece en la inscripción, ¿no? Ustedes se inscriben así, con el paterno, materno y el nombre. No aparece nunca primero el nombre. Es que como esto es virtual, tenemos mucho problema con el sistema.
Si fuera en aula no habría problema, ¿verdad? Pero aquí en el sistema, porque hay muchas cosas que hace el mismo sistema, por ejemplo, las planillas que tenemos para las evaluaciones en clase están hechas de esa manera, para ir dando los resultados de acuerdo al nombre que aparece primero. Entonces va a mezclar si está primero el nombre, ¿verdad? Entonces, si todos han puesto apellido, se va a ordenar de buena manera. Por favor, entonces cambien. Primero apellido paterno, luego apellido materno y nombre. Entonces decíamos que la finalidad de la organización de una obra de movimiento de tierras es poder obtener un plazo y que este plazo de ejecución sea conveniente. Además, tenemos que obtener un costo del trabajo y este costo tiene que garantizarnos tener ganancias. Entonces, en general, podemos decir que hay que analizar algunos factores que están relacionados con las características del terreno, las condiciones ambientales, los caminos auxiliares de acarreo, los volúmenes de trabajo, la productividad del equipo, la selección del equipo y finalmente, en base a estos 6 factores, vamos a definir el plazo de ejecución y el costo. Hemos dicho que la finalidad de la organización es definir el plazo y determinar el costo. Si tienen alguna duda, no duden en cortarme, me hacen la pregunta para atenderles de inmediato. Entonces, lo que vimos es que primero hay que considerar las características del terreno. ¿Cuál es la función del movimiento de tierras? En realidad es nivelar el terreno. Si estamos haciendo una carretera, la carretera va a pasar por lugares que tienen depresiones, pero también por lugares donde hay laderas, donde hay serranías, etc. Entonces, actualmente el diseño geométrico de una carretera de inicio se hace en base a información satelital y luego el topógrafo verifica en terreno. Entonces se define una línea de proyecto. Esa es la línea por la que va a seguir el camino. Pero en esa línea no encontramos un terreno plano, sino tenemos elevaciones y tenemos depresiones. Entonces, con el movimiento de tierras lo que hacemos es quitar los materiales que están en exceso, o sea, los materiales que están encima de la línea de proyecto. Y esos materiales, en lo posible, debemos utilizar en los rellenos, porque lo contrario significaría que el material excedente tenemos que llevar a algún lugar, a algún vertedero. El llevar materiales excedentes al vertedero tiene un costo adicional por el transporte. Además, es una situación complicada, porque actualmente con las leyes de medio ambiente no se pueden botar materiales en cualquier sitio. Antes, cuando no estaban vigentes las normas de medio ambiente, por ejemplo, los tramos que están en ladera, directamente se botaba al precipicio, sin interesar si abajo había una corriente de aire, era una torrentera o cualquier cosa. En cambio ahora, aunque sea en ladera, no se puede botar los materiales. Esos materiales, preferentemente, en primer lugar, tenemos que tener la opción de llevarlos a las depresiones, donde vamos a construir terraplenes. Y si todavía sobra material, tenemos que definir un vertedero, un botadero, como se quiera llamar, pero ese sitio tiene que ser aprobado por la autoridad ambiental, porque lo que se quiere es no alterar las condiciones del medio ambiente. Entonces tenemos un problema legal por la ubicación del sitio por normas de medio ambiente y lógicamente tenemos un costo adicional porque el vertedero no va a estar a un paso del borde del camino, puede encontrarse a varios kilómetros de distancia. Entonces va a haber un costo adicional para transportar los materiales excedentes hacia el vertedero. Entonces, por eso es que nuestro primer criterio, nuestra meta en la organización de movimiento de tierras es que los materiales
que salen de los cortes los utilicemos en los rellenos. Entonces, lo que vamos a hacer de principio es evaluar los volúmenes de corte y de relleno. Ustedes actualmente, cuando hacen el diseño geométrico a través del Civil 3D, ustedes van a definir ya los volúmenes. Entonces tienen curvas incluso que definen los cortes más apropiados que se van a dar a lo largo de la carretera, los que se llaman los diagramas de masa. Entonces el diseño geométrico ya les da información de los lugares donde hay materiales excedentes que hay que cortar y los lugares que tienen depresiones donde deberíamos depositar esos materiales. Entonces en las curvas masa, ustedes a través del diseño geométrico van a tener ya una información a este respecto. También tenemos que además de evaluar los volúmenes de corte y de relleno, necesitamos conocer las características del suelo, porque de acuerdo a su dureza va a tener diferentes condiciones, va a exigir de diferentes condiciones de trabajo y por ahí la aplicación de diferentes tipos de equipo. Entonces ahí vamos a ver de acuerdo a las características geotécnicas del suelo, vamos a ver si es más conveniente utilizar un tractor, una excavadora, una mototralla para la excavación, y si es muy duro, si hay rocas por ahí, tenemos que incluir el uso de explosivos. Entonces, esta información del terreno es muy importante. Primero, sobre el relieve que tiene, que nos va a dar información de los volúmenes de corte y de relleno. Y la calidad geotécnica nos va a definir qué tipo de maquinaria es la más adecuada. También hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales. Principalmente vamos a referirnos al régimen pluviométrico. Si tenemos una zona excesivamente lluviosa, vamos a tener una mayor o una menor humedad en el suelo. Entonces esto puede ser que nos influya en los periodos de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo organizar una obra de movimiento de tierras que siempre se va a hacer a la intemperie en la zona del trópico o en Cochabamba. En la zona del trópico los milímetros de agua acumuladas durante las lluvias superan los 3.500 milímetros, estamos entre 3.500 incluso 5.000 milímetros. En cambio, en Cochabamba, aquí en el valle, tenemos un clima seco, donde las precipitaciones acumuladas al año no pasan de 500 milímetros. En los últimos años estamos con 400 y algo. Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a las condiciones de humedad y los perjuicios que puede producir la lluvia. En el trópico llueve todo el año. ¿Y qué significa que llueva? Primero, que suspendemos los trabajos. Suspendemos los trabajos y si estamos haciendo rellenos, estamos haciendo terraplenes, la lluvia va a saturar los materiales que estamos utilizando en el terraplén. Van a estar con mucha más humedad de la humedad exigida para la construcción del terraplén. Entonces pasa la lluvia y no podemos de inmediato reiniciar la construcción de terraplenes. Lo que vamos a hacer es hacer airear el material. Vamos a batir con la motoniveladora, eso quiere decir que la motoniveladora de ida y de vuelta va a ir removiendo el material para exponerlo al sol y que se seque más rápido. Entonces el tiempo de demora es importante. Entonces hacemos un cómputo por ahí durante el año. Los perjuicios por la lluvia, los días inactivos por la lluvia pueden ser 90 días o más, porque las lluvias son permanentes. Entonces, nuestro plazo de ejecución, al definir el plazo de ejecución, no podemos considerar 12 meses de trabajo. Entonces, tendremos que considerar 9. Entonces, para nosotros, por estas condiciones, un año calendario solo va a tener 9 meses.
En cambio, en Cochabamba es al revés, es un clima seco, que los perjuicios que causa la lluvia son muy bajos. Seguramente no va a pasar de un mes, y eso es mucho porque las lluvias no son intensas, no llegan a saturar los suelos. Entonces vamos a tener un menor daño, un menor perjuicio producido por las lluvias. Entonces es importante que hagamos una consideración del régimen pluviométrico que tiene la zona, por los efectos que tiene en la humedad del terreno. También vamos a considerar en las condiciones ambientales las temperaturas predominantes. Las temperaturas altas o muy bajas influyen en el rendimiento de las máquinas y también en el trabajo de los obreros, en la definición de los horarios de trabajo. En el oriente y en la zona del trópico es muy incómodo y hasta perjudicial trabajar, por ejemplo, en las horas de 1 a 3 o 4 de la tarde por la temperatura elevada. Entonces nuestros horarios tendrán que empezar a las 6 de la mañana, parar a las 12 y por ahí desde las 4 hasta las 7. Entonces va a tener una influencia en la organización de la obra, porque lógicamente el rendimiento de los obreros va a ser menor y también se va a dar un calentamiento del motor de las máquinas, un calentamiento excesivo. Al revés, si tenemos climas muy fríos, también tiene un efecto negativo en el comportamiento del obrero. Los equipos a diésel, al menos los un poco antiguos, tienen dificultad incluso en prender cuando el clima está muy frío, entonces hay que utilizar un aditivo especial, etc. En obras organizadas o en empresas organizadas que trabajan en climas fríos como el altiplano, tienen un grupo de obreros que solo se ocupan de prender las máquinas. Entonces ellos van a hacer un recorrido a partir de las 6 de la mañana, digamos, van a las máquinas, hacen el proceso de prendido, cargan diésel además y lo dejan funcionando. De tal manera que cuando llegue el operador, ya sea a las 7 u 8 de la mañana, él ya encuentra su máquina funcionando y puede empezar a trabajar de inmediato. Entonces con eso se va a disminuir las horas de demora que se tenga debido al clima. También tenemos que hacer un estudio para definir si en el diseño geométrico, en los lugares por donde atraviesa la vía, tenemos manantiales o pantanos. Aquí tenemos dos consideraciones. Por una parte, las consideraciones de medio ambiente, que prohíben expresamente destruir manantiales o construir una carretera que afecte a los manantiales o pantanos, porque son lugares del hábitat de aves y de plantas, que si los afectamos pueden eliminar la fauna y también la flora silvestre de ese sector. Entonces eso nos obligaría a hacer una variante, o sea, cambiar el diseño geométrico para que no pase por estos lugares. Como en general el diseño geométrico se hace preponderantemente con información satelital, por ahí el topógrafo no ha informado de la existencia de estos sectores. Entonces eso nos obliga a hacer una variante. También si es que es necesario pasar por un pantano, nos complica la construcción, porque en un pantano no se puede trabajar, entonces hay que hacer un trabajo especial. Normalmente lo que se hace es utilizar piedras de tamaño grande que se va botando al sector blando hasta que se estabilice. Se pone una capa de 1 metro, 1,5 metros de piedra de tal manera que soporte el ingreso del tractor. El tractor va a ir pisonando hasta que deje de hundirse la piedra. Entonces, cuando ha llegado al tope, se va a poner otra capa de piedra y así sucesivamente hasta nivelar con el terreno adyacente. Entonces, este es un trabajo adicional. Por ahí no tenemos piedra cerca, hay que llevar piedra de más lejos, entonces nos encarece el costo, requiere mayor tiempo y por ahí también un trabajo extra de nuestras máquinas. Entonces, por este motivo también hay que hacer esa consideración. Entonces, estos factores nos van a definir los días de trabajo útil. Las lluvias hemos dicho que van a reducir el tiempo de trabajo si son muy
intensas y tiene una buena cantidad de días. Y esto, lógicamente, teniendo menos días de trabajo útil, eso va a influir en el plazo de ejecución de la obra. Entonces, o ampliamos el plazo de ejecución o incrementamos el número de máquinas o de turnos en los periodos en que no tenemos lluvia. Si tienen preguntas, pregunten porque vamos a ir, si no, muy rápido. Nada. Otra consideración importante desde el punto de vista económico, especialmente, son los caminos de acarreo, los que se denomina caminos auxiliares. Nosotros, en la licitación que hace la empresa del Estado o una empresa privada, solo nos aparece una línea. Esa línea es el diseño geométrico, por donde va a pasar la carretera. Pero no existen detalles que tienen que ver con la construcción porque es responsabilidad del contratista. Entonces, solamente en los volúmenes de trabajo van a aparecer los volúmenes de corte en esa línea de proyecto. Y también los volúmenes de relleno han de ser los que estrictamente corresponden a la ubicación del eje del camino. Pero no solamente hacemos eso. Entonces, en el transcurso de la ejecución de la obra hay necesidad de construir caminos auxiliares para diferentes motivos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo terraplenes necesitamos agua. No se pueden compactar los materiales secos. Entonces vamos a definir una fuente de agua o varias fuentes de agua y lógicamente cómo va a llegar el agua desde la fuente hasta la carretera. Necesariamente tiene que haber una vía de circulación para los camiones aguateros. Eso nos obliga a hacer un camino auxiliar. Luego, si necesitamos traer materiales de mejor calidad de bancos de préstamo, también vamos a tener que hacer un camino auxiliar a donde esté el banco de préstamo. ¿Qué va a pasar si tenemos materiales en exceso? Esos materiales no se pueden quedar sobre la vía. Tenemos que llevarlos a un vertedero. Dicho que el vertedero tiene que ser aprobado por la autoridad ambiental. Entonces, para llevar esos materiales al vertedero, tenemos que construir también un camino auxiliar. Entonces, por ahí la suma de los caminos auxiliares se puede hacer incluso de una mayor longitud que la carretera en sí. También vamos a construir caminos auxiliares para el movimiento del personal de apoyo, porque a los obreros que están en la carretera hay que darles alimentación, hay que cargar de combustible las máquinas, etc. Entonces, como la vía está en construcción, van a haber materiales acumulados, ha de haber lugares que ya están cortados, etc. Entonces, obligadamente vamos a hacer una vía paralela auxiliar para que puedan entrar los elementos de apoyo, como los combustibles, el mecánico para revisar las máquinas, incluso para que el ingeniero pueda entrar y supervisar la obra. Entonces, todos estos caminos auxiliares no se pagan, porque al contratante no le interesa cómo se ejecuta la obra. La responsabilidad de la ejecución es de la empresa constructora. Entonces, lo único que se paga son los volúmenes netos de corte y relleno en la línea de proyecto de la carretera. Entonces, ¿para qué se hace esta evaluación que va a ser bastante detallada? Se hace para aplicar un factor. La norma permite que en los precios unitarios tener un ítem que se llama gastos generales. Los gastos generales engloban varios gastos que se hacen de manera indirecta en la construcción de una obra, que no aparecen en la organización neta del proyecto. Ahí va a empezar desde el alquiler de la oficina, el sueldo de la secretaria, las computadoras, el sueldo del ingeniero, la camioneta que utiliza el ingeniero, el combustible que utiliza esa camioneta, etcétera. Hay varios conceptos que tienen que ver con los gastos generales que no están incluidos en el costo directo de la obra.
Y aquí, como un componente importante, han de estar los caminos auxiliares. Entonces, dependiendo de cómo es la organización, por ahí vamos a incrementar en un 10%, un 15%. En obras que tienen muchos caminos auxiliares, podríamos llegar incluso hasta un 20%. Entonces, es importante evaluar estos caminos auxiliares para que cuando hagamos la evaluación, los recursos que nos pagan por costo directo también alcancen para cubrir los gastos que generan los caminos auxiliares. Estos caminos, lógicamente, no van a ser hechos muy en detalle, digamos, o muy terminados, porque como no se cobra, entonces vamos a tener un trabajo bastante rápido, pero tampoco puede ser una carretera, una vía que esté totalmente mal, que tenga muchos baches, que tenga desniveles, etcétera, porque lo que estamos haciendo también es perjudicar a las máquinas y a la misma obra. Si tenemos un camino auxiliar lleno de baches, las volquetas o los camiones aguateros se van a deteriorar más rápido. Y además el tiempo que van a demorar en llevar materiales o en llevar agua ha de ser mayor. Entonces esto va a tener un perjuicio para la obra. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto intermedio, que no sea un gasto inmenso como para tener una carretera permanente, pero tampoco que sea una vía por donde las máquinas transiten con excesiva lentitud. Además, tenemos que proveer también el mantenimiento. Como es una vía de tierra, entonces vamos a tener permanentemente que hacer pasadas con la motoniveladora y también regar para evitar el polvo. Si tienen preguntas. Una pregunta. Adelante. Posterior a que se termina la obra, ¿estos caminos auxiliares se tienen que destruir o se pueden dejar? Dependiendo, ¿no? Si hay un beneficio para alguna comunidad o tiene un beneficio para el futuro mantenimiento, se deja, ¿no? Pero la empresa contratante, digamos ABC, tiene la autoridad para decir que se reponga el camino a su condición original. Entonces eso todavía demanda otro gasto adicional. Va a depender de qué utilidad se le puede dar en el futuro. Otras preguntas. Otro tema importante es la evaluación de los volúmenes de trabajo. Este tema también solo interesa al constructor, porque el contratante, digamos ABC, nos va a pagar el volumen que hemos cortado. Y el volumen del ítem es el volumen que se ha definido en su estado natural en el terreno, o sea, es el volumen que se ha determinado mediante secciones transversales a través del trabajo del topógrafo y la aplicación del software de diseño. Entonces se refiere a volúmenes de tierra tal como se encuentran en su estado natural. Estos volúmenes se llaman volúmenes en banco y es lo que nos pagan. Y los volúmenes de relleno van a ser los volúmenes de los vacíos, de las depresiones, de los huecos. Entonces también esto se evalúa a través de las secciones transversales que realiza el topógrafo. En realidad es el volumen de la depresión. Pero al contratante no le interesa cómo vamos a hacer para rellenar esa depresión o qué vamos a hacer para sacar ese material excedente que tenemos en los volúmenes de corte, porque ese no es su objetivo ni le interesa. Entonces lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la construcción, ver qué es lo que va a pasar. Empezamos a excavar los materiales y al excavar el material, ¿qué estamos haciendo? Estamos liberando las partículas del suelo. Al liberar las partículas del suelo está aumentando la cantidad de vacíos.
aumenta la cantidad de vacíos, disminuye la densidad del material, pero aumenta su volumen. Si nosotros tenemos 100 metros cúbicos medidos en su estado natural, o sea, 100 metros cúbicos en banco, después de haber aplicado el esfuerzo de corte de las máquinas, ya sea tractor o excavadora, ese volumen va a incrementarse porque se han liberado las partículas. Lo que era 100, por ahí se ha vuelto 120 metros cúbicos. Entonces las volquetas no van a transportar 100 metros cúbicos, van a transportar 120. Entonces no podemos hacer un cálculo de los tiempos de trabajo de las máquinas en base a los volúmenes de proyecto, considerando volumen en banco. Si nosotros decimos hay 100 metros cúbicos aquí, va a tardar tanto, pero en la realidad va a trabajar con 120. Entonces va a haber una transformación del volumen en banco por efecto del esfuerzo de las máquinas de corte, y eso va a incrementar su volumen. Algunos ingenieros dicen se ha esponjado el material, que quiere decir que ha aumentado su volumen. Y con ese volumen aumentado es que van a trabajar las máquinas. Entonces trabajamos con el volumen suelto en el transporte, en el cargado, incluso la producción del tractor no se mide en metros cúbicos en banco, se mide en los metros cúbicos que han sido acumulados después de que el tractor ha excavado. Entonces, estos materiales en banco primero se van a volver materiales sueltos, se van a convertir en un volumen suelto. Hemos dicho que estos materiales debemos utilizar en su mayor porcentaje en la construcción de terraplenes. Entonces, llevamos el material suelto hacia las depresiones. Entonces, llegamos ahí con el volumen suelto, depositamos en el sector donde se va a rellenar, y luego van a empezar a trabajar los equipos de construcción de terraplenes, la motoniveladora, el camión aguatero y los compactadores. Entonces el compactador llegará, la motoniveladora va a mezclar y va a conformar una capa de compactación, y luego los compactadores se van a dedicar a compactar el material aplicándoles esfuerzos verticales de compresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que al compactar el material va a perder los vacíos, se van a ir eliminando los vacíos. Va a aumentar la densidad y la resistencia, pero disminuye el volumen. Entonces estos 100 metros cúbicos que estaban en banco, los llevamos en suelto como 120. Llegamos al terraplén, en el terraplén se compactan y por ahí eso que primero era 100, después 120 se convierte en 90 metros cúbicos por efecto de la compactación que ha eliminado los vacíos. Entonces tenemos 3 tipos de volúmenes: volumen en banco, tal como se encuentra en la naturaleza; volumen suelto después de que las máquinas han excavado; y el volumen compactado, que es el volumen que finalmente obtenemos en los terraplenes, que se da una vez que los compactadores han terminado su trabajo. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Este es un tema muy importante que hay que entender porque afecta directamente a la organización de la obra. Además, este tema es un tema de pregunta en los cuestionarios que hacemos cada cierto tiempo. Entonces, para hacer las conversiones de estos tipos de volumen, tenemos factores. Primero, el factor volumétrico. Es la relación de la densidad suelta del material sobre la densidad del material en banco. O ha de ser los metros cúbicos en banco entre los metros cúbicos sueltos. En otras palabras, el volumen en banco sobre el volumen suelto. Y siempre este factor volumétrico va a tener un valor menor a 1. La densidad suelta es menor a la densidad en banco. El volumen en banco es menor
al volumen suelto, porque hemos visto que se incrementa el volumen por efecto del trabajo de las máquinas. Entonces el factor volumétrico siempre va a tener un valor menor a 1. Y el factor de compactación es la relación entre la densidad en banco y la densidad compactada, o la relación entre el volumen compactado en metros cúbicos sobre el volumen en banco. Y también va a tener siempre un valor menor a 1. La densidad en banco es menor a la densidad compactada. El volumen compactado es menor al volumen en banco, por lo tanto siempre va a ser menor a 1. Estos valores no se pueden encontrar en laboratorio, pero también tenemos en la bibliografía estos factores en relación al tipo de material de que se trate. Los ingenieros a veces utilizan otro término que dicen factor de esponjamiento o solamente esponjamiento. El factor de esponjamiento es el inverso del factor volumétrico. O sea, es la cantidad de material que se incrementa debido al trabajo de las máquinas. Por tanto, ha de ser la densidad en banco sobre la densidad suelta. O ha de ser el volumen suelto sobre el volumen en banco. Por lo tanto, su valor siempre ha de ser mayor a 1, porque está hablando de un incremento del volumen del material. Entonces, el factor de esponjamiento o solo esponjamiento es el inverso del factor volumétrico. Si tienen preguntas, a ver, vayan pensando, pregunten algo. Cuando se hace el contrato, ¿el volumen de tierra por el que se paga es el volumen en banco o se toma en cuenta ya el volumen sueldo? No, se trabaja directamente, se paga el volumen en banco. Ustedes saben que la licitación se hace antes de ejecutar la obra. Entonces el volumen en banco es el volumen que ha determinado el topógrafo mediante secciones transversales del material en su sitio. Entonces lo que nos pagan es volumen en banco. Y decíamos que el volumen que nos pagan de los rellenos es el volumen del hueco, de la depresión, porque eso está sin material de principio. Pero de acuerdo al contrato tenemos que rellenar ese sector que tiene depresión. Por lo tanto, es un volumen tal como está la naturaleza también, o sea, nos pagan en realidad en volumen compactado, porque al contratante no le interesa el proceso de construcción, nos va a pagar por el material rellenado de acuerdo a las especificaciones, compactando, etc. Entonces nos paga por el volumen compactado, sin interesar el proceso. Otras preguntas. Disculpe, el factor de compactación, ¿entre qué valores más o menos dijo que estaba? El factor de compactación más o menos ha de estar entre 0,85 y 0,95. Normalmente utilizamos un valor de 0,9. Es menor a 1 siempre, ¿verdad? Siempre va a ser menor a 1, porque es relación de la densidad en banco sobre la densidad compactada. La densidad compactada es un valor que se obtiene después del proceso de compactación. Eso podemos ver, por ejemplo, en el ensayo de compactación o Proctor que ustedes han visto en suelos 1. Entonces, al compactar las muestras de suelo para hacer el ensayo de compactación, lo que hacemos es disminuir el volumen. Y esa densidad que obtenemos es la densidad del material compactado. Otras preguntas. Ustedes tienen esta tabla en el texto, en la guía de la materia.
Entonces aquí tenemos para diferentes tipos de materiales, arena, arcilla arenosa, arcilla, cascajo, grava, etc. Entonces tenemos la condición inicial y luego podemos sacar los factores que correspondan para convertir a banco, a suelto, a compactado. Entonces, utilizando esta tabla y conociendo el tipo de material, podemos sacar sus factores. Otro dato para poder organizar es saber cuánto produce cada máquina. Si no, no podríamos definir cuántas máquinas requerimos para terminar la obra en un determinado plazo. Entonces, para hacer el cálculo de productividad de las máquinas, siempre vamos a partir de una productividad teórica. Esa productividad teórica podemos obtener del manual del fabricante, que nos dice un tractor D6 con hoja topadora Angledoser tiene una producción, por decir, de 60 metros cúbicos por hora, pero ese valor es teórico, es en las mejores condiciones. También podemos obtener ese valor utilizando las dimensiones que tiene la máquina. Del tractor vamos a multiplicar el ancho por el alto y una distancia que se acumula el material. Generalmente va a tener una forma triangular el material que se acumula durante la excavación delante de la hoja topadora. Entonces podemos sacar valor teórico de la producción en cada ciclo de trabajo. Pero en realidad no se va a dar en la realidad porque hay varios factores que afectan a la productividad. Hay factores generales que afectan a todas las máquinas. Y también hay algunos factores que solo se van a aplicar a algunas máquinas. Entonces, en general, vamos a ver estos factores que afectan a todas las máquinas. Entonces, la productividad real ha de ser muy diferente de la producción teórica, porque este valor va a ir disminuyendo por los diferentes factores que influyen en el trabajo de la máquina. Un primer factor es el factor de eficiencia de tiempo, o sea, el aprovechamiento de tiempo. No podemos pretender que el obrero, el operador de la máquina, se quede 8 horas sentado sobre la máquina. 8 horas es la jornada laboral. Eso es imposible, ¿no? Hasta por razones fisiológicas el operador se va a bajar, va a ir al baño, o va a tomar agua o lo que fuera. Entonces es imposible decir que el operador va a trabajar las 8 horas que tiene la jornada laboral. Eso sería utópico. Entonces podemos decir que trabaja 50 minutos, que es un valor bueno. Quiere decir que por cada hora transcurrida trabaja 50 y tiene 10 minutos que se van a acumular para que él pueda servirse un refrigerio o descansar un poco, etc. Entonces vamos a tener un factor que calificamos de bueno y tiene un valor de 0,83. ¿De dónde salen estos factores de aprovechamiento de tiempo que denominamos T? Es la división entre los minutos efectivamente trabajados dividido entre 60, que es la cantidad de minutos que tiene una hora. Si tenemos un factor de 1 que es utópico, quiere decir que el operador trabaja los 60 minutos que tiene la hora. En este factor bueno decimos que trabaja 50 minutos. Entonces 50 entre 60 es 0,83. Después podemos calificar de regular un aprovechamiento de tiempo de 40 minutos por cada hora transcurrida. Haciendo la división entre 60, 40 entre 60 nos da 0,47. Pero podría ser también 45. Entonces en ese caso sería 45 dividido entre 60. En instituciones del Estado que tienen controles muy bajos, o en algunos casos no tienen controles,
podemos decir que el aprovechamiento de tiempo es 30 minutos por cada hora transcurrida. Eso quiere decir que apenas trabajan la mitad del tiempo de la jornada de trabajo. En ese caso, la calificación es malo. Eso, por ejemplo, ocurre tal vez con algunos grupos de la alcaldía municipal cuando están trabajando en lugares alejados del centro. Entonces el operador empieza a trabajar, a veces empieza un poco más tarde, por ahí a las 10 deja la máquina funcionando, se baja y tiene que alimentarse, come el platito de la mañana. Y por ahí tiene además una manito de charla. Vuelve a la máquina, viene a las 12, otra vez la hora de comida. Después continúa el trabajo y en la tarde otra vez hay otra interrupción. De acuerdo a la idiosincrasia de nuestra gente, también es habitual comer el platito de la tarde. Entonces, si vamos sumando todas estas interrupciones, resulta que solo se trabaja la mitad del tiempo. Lógicamente, esto ya es un extremo, ¿verdad? Entonces, tal vez en empresas que no están bien controladas, podríamos llegar a 40 minutos por cada transcurrida, que ya tiene una pérdida de tiempo bastante grande. Nosotros vamos a trabajar con un valor que es aceptable de 50 minutos por cada hora transcurrida. Entonces, este es un factor bueno y es más realista. Pero, ¿qué estamos diciendo? Si perdemos 10 minutos en cada hora, quiere decir que a lo largo de la jornada perdemos 80 minutos. Son 8 horas, 10 minutos por cada hora sería 80. Entonces, si tenemos una muy buena organización de control, como puede ocurrir en una empresa privada, por lo menos en el caso de los chinos, por ahí se llega a 55. Eso querría decir que tenemos un rendimiento, un aprovechamiento del tiempo de 55 minutos por cada hora transcurrida. Y solo tendríamos un desperdicio de 40 minutos durante la jornada del trabajo. Eso es muy difícil, por eso creo que es mejor quedarnos con 50 minutos por cada hora transcurrida. Entonces ya aquí empezamos a disminuir la producción teórica. La producción teórica vamos a multiplicar por 0,83. Entonces solo vamos a tener una producción del 83% de la productividad teórica. Y así vamos analizando otros factores que influyen en la capacidad de producción de las máquinas. Tenemos luego el factor de operación. El factor de operación que denominamos O está relacionado con la habilidad, la experiencia, la responsabilidad del operador. Especialmente en algunas máquinas es preciso tener operadores de mucha experiencia y de mucha habilidad. Por ejemplo, las motoniveladoras. La motoniveladora seguramente es uno de los equipos más complicados de manejar porque hace trabajos de acabado. Entonces, los perfilados a veces se hace al centímetro, porque sobre la subrasante terminada van a venir las capas del pavimento, entonces no puede haber irregularidades. Y sobre la capa base terminada, que se termina también al centímetro, va a venir la carpeta. Entonces, el trabajo del operador de la motoniveladora es un trabajo de mucha mayor precisión que el resto de las máquinas. Entonces, vamos a necesitar siempre un operador con experiencia y habilidad demostradas. Entonces, en general podemos decir que para un buen operador podemos utilizar un factor de 0,9. Pero en máquinas que no son complicadas de manejar y donde hay una oferta grande de mano de obra, por ejemplo, el caso de los choferes, en el manejo de volquetas, camiones aguateros, también el manejo de compactadores. El compactador es una máquina muy fácil de manejar. Se pone en marcha adelante, llega al final del terraplén, luego se pone en marcha en retro y solamente es el trabajo del operador, adelante y atrás. En esos casos podemos utilizar un valor de 1 para la experiencia y habilidad del operador porque no se requiere una gran habilidad. Pero en cambio para los tractores, la motoniveladora, la mototraila, las excavadoras, se requiere que el operador tenga habilidad y que tenga experiencia.
En ese caso vamos a poner una calificación de 0,9, considerando operadores de capacidad promedio. Si tienen preguntas. Otro factor que afecta a todas las máquinas es la altura sobre el nivel del mar. Ustedes saben que el factor que se refiere a la altura sobre el nivel del mar también afecta a los humanos. Pronto ya en las eliminatorias vamos a ver que los uruguayos y los argentinos especialmente, cuando juegan en La Paz se quejan de la altura, porque evidentemente en la altura hay menos oxígeno. Entonces, los pulmones bombean menos cantidad de oxígeno y hay más dificultad de respirar y en el funcionamiento del corazón, etc. Eso es evidente. Entonces también esta afectación de la altura sobre el nivel del mar se da en las máquinas, porque su rendimiento está en función del oxígeno que absorben los motores. Entonces los fabricantes han visto que es desde cero, del nivel del mar hasta 1000 metros, en realidad las máquinas trabajan normalmente. No existe ninguna afectación. Pueden aprovechar el 100% de la potencia del motor. Pero ¿qué pasa si pasamos de los 1000 metros? Ya empieza a haber una disminución del rendimiento del motor. Y se ha establecido que hay una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros que subimos de los 1000 metros. Entonces, ¿qué pasaría en Cochabamba, por ejemplo? Nosotros en Cochabamba estamos 1500 metros en términos redondos sobre 1000. O sea, estamos a 2500 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que estamos 1500 metros encima del límite. Y si tenemos una pérdida de 1% por cada 100 metros, quiere decir que la disminución de potencia del motor es 15%. Entonces, este 15% que tiene que ver con la pérdida de potencia del motor, vamos a incrementar en la duración del ciclo de trabajo. Si hay 15% de pérdida de potencia, incrementamos la duración del ciclo en 15% para poder compensar esta pérdida que genera la altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Y finalmente, en estos factores generales hay que tener en cuenta, a pesar de que no se puede evaluar numéricamente, el factor de administración. Aquí tiene que ver la organización de la empresa, la dirección, los controles que tiene la empresa o la institución, el apoyo que reciben las máquinas y el personal que está en campamento, la provisión oportuna de repuestos, de combustibles, de lubricantes. Una empresa organizada siempre va a tener diésel en el campamento, de tal manera que nunca una máquina se va a parar por falta de diésel, porque si se termina el diésel hay que pedir a la ciudad, por ahí tarda medio día o más en que el camión cisterna llegue hasta la zona de trabajo. Entonces tenemos una pérdida indirecta. Si tenemos una organización donde a los ingenieros no les gusta ir al campo, pues, entonces no hay controles, no funcionan los controles. En cambio, si tenemos una empresa donde los ingenieros están permanentemente en el campo supervisando los trabajos, entonces el rendimiento del personal ha de ser menor o ha de ser mayor. Entonces va a haber una influencia de la organización en el comportamiento general de la obra. Entonces una empresa organizada va a favorecer al buen rendimiento de las máquinas y al buen desempeño del personal. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, pero este no tiene un valor numérico, pero tenemos que tener en cuenta. También tiene que ver con el tipo de atención que se da al obrero. Si a un obrero le llevamos al campamento, le damos mala calidad de comida en menor cantidad que
normalmente necesita, que el campamento es un desastre, que no tienen servicios higiénicos, etcétera, el operador va a estar predispuesto a trabajar menos, no va a tener voluntad de trabajar porque sabe que le están tratando mal, y peor si le pagan menos. Entonces él tiene mentalmente la predisposición de no trabajar como debe ser. En cambio, una empresa que se le da buena alimentación, tienen un campamento con las comodidades de buen dormitorio, baños, duchas, etcétera. El operador cada día se levanta con ganas de trabajar, toma un buen desayuno, va al trabajo y sabe que a las 12 también va a tener un alimento adecuado. Entonces, eso ha de influir directamente en la producción de las máquinas. Entonces, hay que tener en cuenta también que en general el factor de administración va a afectar a la organización general de la obra y a las condiciones de productividad que se pueden obtener con las máquinas. Si tienen preguntas. Ingeniero, si alguna de las máquinas tuviera alguna falla mecánica, ¿también tendríamos que tomarlo en cuenta? Claro, eso está dentro de la organización, ¿verdad? Generalmente una empresa va a tener su taller de mantenimiento en el campamento con operadores calificados y van a tener un stock de repuestos de las piezas que se rompen con más frecuencia. Pero lógicamente si es una pieza ya mayor que no se tiene en el campamento, existe una parada del equipo. Va a estar parada la máquina hasta que llegue el repuesto. Entonces tiene que ver esto también con el estado en que están las máquinas que están en la obra. Si son nuevas, ha de haber menos problemas. Pero si hemos metido máquinas usadas, entonces también los tiempos de demora por reparaciones ha de ser mayor. Hay un factor que nos hemos pasado. En una obra generalmente se va a repetir el factor de operación que tiene que ver con la habilidad de los operadores y con el aprovechamiento del tiempo. En general podemos decir que esos factores van a ser los mismos para la misma obra. Entonces podemos utilizar un factor de eficiencia de trabajo, que no es nada más que la multiplicación del aprovechamiento del tiempo por el factor de mano de obra. Entonces, en general hemos dicho que vamos a utilizar un valor de 50 minutos por hora para el aprovechamiento del tiempo, que sería 0,83, y para el factor de operación de mano de obra vamos a utilizar 0,9. Entonces, el factor de eficiencia para esas condiciones sería 0,83 por 0,9. En este caso, nuestro factor de eficiencia del trabajo ha de ser 0,75. Entonces podemos utilizar directamente este factor de eficiencia para no aplicar por separado el factor de aprovechamiento del tiempo y el factor de mano de obra. Si tienen más preguntas. Nada. Entonces, para no ir muy rápido, vamos Ingeniero. a quedar aquí. Sí, adelante. Va a subir todas las presentaciones a Classroom para estar estudiando y no perder el hilo de la materia. Sí, así es. Esa semana me voy a ocupar de ponerles las diapositivas y algún material de lectura que ustedes tengan disponible para poder estudiar. De eso no se preocupen. En el transcurso de esta semana voy a colocar. También creo voy a poner el texto guía. Antes compraban de una fotocopiadora, pero como no ocurre eso, yo se los voy a poner en la plataforma también el texto guía. Si hay otras preguntas. Gracias. Una consultita, Inge. Claro. Los factores de altura y el de administración, si bien el de administración no se puede poner un valor numérico exacto, pero el de altura, por ejemplo, ¿tiene alguna manera de representarlo? Como por ejemplo tenemos el factor de operación con una O, el factor de eficiencia con una T, a eso me refiero. Sí, el factor de altura sobre el nivel del mar vamos a representar con una H minúscula. Hemos dicho como ejemplo Cochabamba
está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, 1.500 metros sobre el límite fijado por los fabricantes. Entonces, como hay una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros, entonces nosotros en Cochabamba tenemos una pérdida de potencia de 15%. Entonces, esta pérdida de 15% vamos a incrementar a la duración del ciclo de trabajo de la máquina. Cuando ya veamos las máquinas en específico, vamos a ver y vamos a calcular el ciclo de trabajo de cada máquina. Por ejemplo, el ciclo de trabajo de una volqueta sería el tiempo que se demora en cargar la volqueta con el cargador frontal, el tiempo de ida hasta donde está dejando el material, el tiempo de retorno y el tiempo para que nuevamente se acomode para que el cargador empiece a cargar. Entonces, la suma de esos tiempos es el ciclo de trabajo. Si estamos en Cochabamba, esa duración de ese ciclo vamos a incrementar por 1.15. Vamos a multiplicar por 1.15. Entonces, sería la forma de evaluar la afectación que ejerce la altura sobre el nivel del mar. Si tienen otras preguntas. ¿Con qué letra representamos el factor de administración? No, el factor de administración no vamos a considerar, solo que está en nuestra mente, que sí influye en la organización general de la obra, pero no le podemos poner un valor. Gracias. Si hay otras preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí y vamos a seguir el día martes, hemos dicho a 7 en punto, para que no madruguen mucho. Entonces, el ingreso de estudiantes va a ser de 7 a 7:10 y luego ya empezamos con el desarrollo del tema que corresponde. Entonces, que les vaya bien, tengan un buen fin de semana y cuídense, que queremos verlos a todos completamente sanos y sin ningún problema que tenga que ver con el COVID. Buenas tardes y que les vaya bien.